El plan era una sencilla reunión familiar. Un almuerzo de cumpleaños para doña Elena, mi suegra, en la majestuosa hacienda Los Robles, que había alquilado solo para sentirse importante. La invitación había sido extendida a Jaime, mi esposo, de 5 años, con el casual añadido de «y acompañante» en lugar de mi nombre, Sara. Un pequeño desaire, pero uno más en una larga lista. Pasé la mañana arreglándome, eligiendo un modesto vestido azul marino que no llamara la atención, pero que aún así fuera apropiado para la ocasión. Jaime se había ido 2 horas antes, alegando que necesitaba ayudar con la decoración, aunque ambos sabíamos la verdadera razón. Su madre prefería tenerlo allí sin mí el mayor tiempo posible. «Estará bien», había dicho antes de irse, besándome la frente como si fuera una niña que necesitaba consuelo. Solo llega al mediodía, trae el regalo e intenta sonreír. El viaje a la hacienda Los Robles tomó más tiempo de lo esperado. La lluvia primaveral golpeaba mi parabrisas, mientras yo navegaba por los sinuosos caminos de la campiña, ensayando en mi cabeza agradables frases para iniciar una conversación. 5 años de matrimonio con Jaime me habían enseñado a prepararme para estas interacciones como reuniones de negocios, estratégicas, medidas, con objetivos claros. El objetivo de hoy, pasar el almuerzo sin incidentes. El estacionamiento ya estaba lleno cuando llegué. Mercedes, BMWs y Audis relucían bajo el cielo que se despejaba. Estacioné mi sensato Volvo en el extremo más alejado y revisé mi apariencia por última vez en el espejo retrovisor. Los pendientes de perlas que Jaime me había regalado para nuestro aniversario captaban la luz. Una pequeña armadura, por así decirlo. La hacienda. Los Robles se alzaba imponente con su fachada colonial y sus cuidados jardines. A través de los altos ventanales pude ver figuras moviéndose, copas de champán en mano. Respiré hondo, tomé el regalo cuidadosamente envuelto del asiento del pasajero y caminé hacia la entrada. En el instante en que empujé las pesadas puertas de roble, las conversaciones se apagaron. Las cabezas se giraron, no en señal de bienvenida, sino de sorpresa. Vi a Melissa, mi cuñada, susurrándole algo a su esposo, Tomás, ambos mirándome con sonrisas mal disimuladas. La prima Rebeca enarcó una ceja. El tío Pedro frunció el ceño sobre su whisky. Recorrí la habitación buscando a Jaime. Finalmente lo encontré cerca del bar, inmerso en una conversación con el hermano de Elena. Me vio, pero no hizo ningún movimiento para acercarse. Otra pequeña traición en nuestro complicado matrimonio. Sara. La forma en que Elena pronunció mi nombre sonó a acusación. Se acercó con pasos medidos, portapapeles en mano, su cabello gris recogido en un impecable moño que hacía juego con su traje sastre gris acerado. No te esperaba. Es el cumpleaños de Elena, dije con una sonrisa practicada. No me lo perdería. Sus labios finos se tensaron. Bueno, parece que hay algo de confusión. Tú no estás en la lista. Giró ligeramente el portapapeles, mostrando la lista de invitados meticulosamente escrita a máquina. Una jugada de poder diseñada para humillar. La sala se había vuelto más silenciosa. Incluso los camareros se habían detenido, sintiendo la tensión. Sentí 30 pares de ojos sobre mí, esperando mi reacción. Quizás esperando una escena de la que pudieran chismear más tarde. Entiendo, dije, mi voz firme a pesar del calor que me subía a las mejillas. Jaime mencionó que era solo para la familia, pero pensé... Jaime conoce el acuerdo, me interrumpió Elena, su voz lo suficientemente alta para que los invitados cercanos la oyeran. Quizás hubo un malentendido. Desde el otro lado de la sala, Jaime finalmente nos miró, su expresión una mezcla de culpa y resignación. Comenzó a acercarse, pero fue interceptado por su tío. Accidentalmente o a propósito, no pude saberlo. Pude haber discutido. Pude haber señalado que yo era de la familia. Pude haber creado la escena que todos parecían anticipar. En cambio,
Simplemente asentí, coloqué el jarrón de cristal cuidadosamente envuelto, uno que había tardado semanas en seleccionar, sobre la mesa de regalos. «Feliz cumpleaños, Elena», dije en voz baja. «Espero que disfrutes tu celebración». El sonido de mis tacones contra el suelo de mármol resonó mientras me alejaba, con la cabeza en alto, los hombros hacia atrás. Las puertas dobles se sintieron más pesadas al salir de lo que lo habían hecho al entrar. Afuera, el aire primaveral olía a lluvia y a hierba recién cortada. Inhalé profundamente, llenando mis pulmones, esperando hasta llegar a mi coche, antes de permitir que cayera la primera lágrima. Me senté en el asiento del conductor sin arrancar el motor, observando a los invitados a través de las ventanas, riendo, bebiendo, celebrando. Una familia con la que me había casado, pero a la que nunca me uní de verdad. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Jaime. «¿A dónde fuiste?» Mamá dijo que hubo una confusión con la lista. No respondí. En cambio, arranqué el coche y conduje hacia la ciudad, hacia mi oficina, donde era respetada, valorada, escuchada. La humillación se transformó lentamente en algo más duro, más frío, más resuelto. Esto no se trataba solo de una fiesta de cumpleaños. Se trataba de 5 años de exclusiones sutiles, de ser tratada como temporal, de no ser vista. Mientras me incorporaba a la autopista, tomé una decisión. Ya no me encogería para encajar en espacios donde no era deseada. Ya no fingiría que los desaires no dolían o que las exclusiones no importaban. La lluvia comenzó a caer de nuevo mientras conducía, arrastrando los restos de mis lágrimas. Cuando llegué al imponente edificio de cristal donde me esperaba, mi oficina, ya me había recompuesto. Rebeca, mi asistente, pareció sorprendida de verme un sábado. «Pensé que tenías ese asunto familiar hoy», dijo, levantándose de su escritorio. «Cambio de planes», respondí, quitándome el abrigo. «Volvamos a la propuesta de Henderson. Creo que he encontrado el enfoque que necesitamos». Me sumergí en el trabajo hasta la noche, canalizando mi dolor en productividad. Cuando finalmente revisé mi teléfono de nuevo, tenía 5 llamadas perdidas de Jaime y un mensaje de voz preguntando dónde estaba, su voz oscilando entre la preocupación y la irritación. Eventualmente iría a casa, enfrentaría la inevitable conversación, las excusas, las promesas de que la próxima vez será diferente. Pero por ahora, me permití este pequeño acto de rebelión, elegir mi propio espacio en lugar de uno donde era claramente inoportuna. Mientras recogía mis cosas para irme, me miré en el reflejo de la ventana. Hombros rectos, ojos claros, compostura recuperada. La fiesta de Elena continuó sin mí, justo como ella quería. Pero algo había cambiado dentro de mí, algo que no se revertiría fácilmente. Había terminado de intentar ganarme un lugar en su mesa. El camino a casa, desde mi oficina esa noche, se convirtió en un viaje a través de los recuerdos. 5 años de desaires calculados y exclusiones cuidadosas. 5 años de Jaime diciendo, solo necesitan tiempo. Y así es mamá, como si el tiempo pudiera curar los prejuicios, o como si su comportamiento mereciera excusas. Conocí a Jaime en una gala benéfica en la Ciudad de México. Yo estaba allí representando a mi empresa. Él estaba allí porque su familia siempre asistía a tales eventos. Nuestra conexión fue inmediata. Él era encantador, inteligente y refrescantemente directo. Salimos durante 8 meses antes de que me propusiera matrimonio, y dije que sí sin dudar, imaginando una vida de sociedad y posibilidades. El primer indicio de problemas llegó cuando conocí a Elena. Me saludó con un frío apretón de manos, y unos ojos inquisitivos que observaron mis zapatos sensatos y mi vestido de tienda departamental. Jaime me dice que trabajas en finanzas, dijo, haciéndolo sonar como una condición lamentable. Qué industriosa. La fiesta de compromiso se celebró en la casa de verano de los Marqueses en la Costa del Sol, una extensa mansión colonial con acceso privado a la playa.
Llegué con Jaime y encontré tarjetas de lugar en cada asiento, elaborados arreglos florales y camareros circulando con champán. Mi tarjeta estaba colocada en el extremo más alejado de la mesa, separada de Jaime por sus primos, su exnovia, Olivia y un amigo lejano de la familia. «Es solo la distribución de los asientos», susurró Jaime cuando se lo señalé. «No le des importancia». Pero siempre había algo a lo que darle importancia. La Navidad en la que todos recibieron calcetines personalizados excepto yo. El retrato familiar que Elena encargó con un espacio ostensiblemente abierto, en caso de que ustedes no funcionen. Las vacaciones familiares planeadas en momentos en que ella sabía que yo no podía ausentarme del trabajo. Lo intenté, al principio. Llevaba pan casero a las cenas dominicales. Ofrecí asesoramiento financiero cuando Tomás mencionó problemas de inversión. Ayudé a Melissa a planificar su baby shower. Mis esfuerzos fueron recibidos con agradecimientos educados que nunca se tradujeron en una inclusión genuina. «No tienes que esforzarte tanto», decía Jaime después de estas reuniones, malinterpretando mis intenciones. «Ya se acostumbrarán». Pero no se acostumbraron. Simplemente se volvieron más sofisticados en su rechazo. El momento decisivo llegó durante la cena de Acción de Gracias, 2 años después de nuestro matrimonio. Elena me había sentado entre el primo Walter, que era profundamente sordo de un oído y se negaba a usar su audífono, y la tía Judith, que tenía demencia temprana y repetía la misma historia sobre su crucero por la Patagonia cada 10 minutos. Estaba efectivamente aislada, a pesar de estar en una mesa de 20. Durante el postre, Elena pidió a cada miembro de la familia que compartiera por lo que estaban agradecidos. Cuando llegó mi turno, ella me saltó suavemente y pasó a Jaime. Nadie se dio cuenta, o si lo hicieron, nadie dijo nada. Esa noche, confronté a Jaime por primera vez. «Tu madre me excluyó deliberadamente hoy», dije mientras nos desvestíamos para acostarnos. «Estás siendo paranoica», respondió él, sin mirarme a los ojos. «Mamá es anticuada. No lo hace con mala intención. Ella quiso decir exactamente lo que hizo», insistí. «Y tú la dejaste. Siempre la has dejado». La discusión escaló hasta que Jaime salió furioso, pasando la noche en casa de sus padres. Una retirada que confirmó todo lo que yo había dicho. Cuando regresó al día siguiente, establecimos una tregua incómoda. Yo asistiría solo a las funciones familiares importantes y él dejaría de presionarme para hacer un esfuerzo con personas que no tenían interés en hacer un esfuerzo conmigo. Redirigí mi energía hacia mi carrera. Las finanzas siempre habían sido mi pasión. El elegante rompecabezas de los números, la estrategia de inversión, la satisfacción del crecimiento. Me destacé como gestora de patrimonio en el grupo Blackstone, construyendo una reputación por soluciones creativas y rendimientos constantes. Mi lista de clientes creció, al igual que mi confianza. 3 años después de nuestro matrimonio, un antiguo cliente que había fundado una firma de inversión boutique especializada en tecnologías sostenibles se puso en contacto conmigo. Me ofreció una sociedad, un riesgo, pero con un enorme potencial. Acepté, utilizando mis ahorros y una pequeña herencia de mi abuela para invertir. Jaime me apoyó a su manera. «Es bueno que tengas algo en lo que concentrarte», dijo, como si mi carrera fuera un pasatiempo para mantenerme ocupada en lugar de la base de mi identidad. La firma creció constantemente, luego explosivamente. Aprovechamos la ola de interés en la inversión verde. Atraímos a clientes desilusionados con la banca tradicional después de la recesión y construimos una reputación tanto por integridad como por resultados. En 2 años, teníamos oficinas en Madrid, Barcelona y Sevilla. Mi nombre apareció en publicaciones financieras. Fui invitada a hablar en conferencias. Elena y su círculo permanecieron ajenos a mi éxito, o fingieron estarlo. En las reuniones familiares, todavía hacían preguntas condescendientes sobre esa pequeña empresa en la que trabajaba. Cuando mencionaba un cliente importante que habíamos conseguido, la conversación cambiaba rápidamente al nuevo proyecto.
de paisajismo de Melissa o al torneo de golf de Tomás. La ironía no se me escapó cuando adquirimos la gestión de fondos de pensiones para varias empresas, incluida aquella donde Tomás se desempeñaba como vicepresidente. Él nunca hizo la conexión. Nunca se dio cuenta de que los informes trimestrales que recibía llevaban mi firma, o que la estrategia de inversión que elogiaba a su junta directiva era una que yo había desarrollado personalmente. Jaime y yo nos establecimos en un matrimonio de esferas separadas. Él practicaba derecho corporativo en un bufete al que su padre le había ayudado a unirse. Yo construí mi empresa. Manteníamos finanzas separadas, amigos separados, vidas cada vez más separadas. Todavía nos queríamos. Todavía compartíamos momentos de conexión genuina, pero se había formado un abismo entre nosotros, uno lleno de todas las veces que él había elegido la comodidad de su familia por encima de mi dignidad. Me volví hábil en compartimentar. Sara la empresaria era segura, decidida, respetada. Sara la esposa era complaciente, inquebrantable, invisible. La disonancia me agotaba, pero mantuve la división por costumbre, por una obstinada creencia de que el matrimonio requería sacrificio, por amor al hombre que Jaime era cuando estábamos solos. Nuestro 5º aniversario pasó en silencio. Cenamos en el restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita. Intercambiamos regalos pensados. Hicimos el amor con la familiaridad de los compañeros de mucho tiempo. Ninguno de los dos mencionó la creciente distancia entre nosotros o el hecho de que habíamos dejado de hablar de tener hijos. Un sueño pospuesto hasta un futuro indefinido en el que las cosas serían diferentes. La mañana después de la fiesta de cumpleaños de Elena, Jaime llegó a casa con aspecto cansado y frustrado. Me encontró en la oficina de casa, revisando las proyecciones trimestrales. «Podrías haberte quedado», dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Mamá dijo que fue solo un malentendido con la lista de invitados. Levanté la vista de mi portátil. No fue un malentendido, y ambos lo sabemos. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Armar una escena en su cumpleaños? Se suponía que debías defender a tu esposa, respondí, mi voz nivelada. Pero nunca lo haces, ¿verdad? Suspiró, frotándose la cara. Mira, estoy en medio de esto. Mamá es testaruda. Y tú nunca has intentado realmente entender nuestras tradiciones familiares, nuestra forma de hacer las cosas. 5 años de respuestas tragadas se me subieron a la garganta. Tu tradición familiar es la exclusión, Jaime. Tu forma de hacer las cosas es asegurarte de que sepa mi lugar. Lo he entendido perfectamente desde el principio. La conversación terminó allí, como siempre lo hacían, sin resolución, sin cambio. Jaime se retiró a la sala para ver el béisbol. Yo volví a mis proyecciones, al mundo donde había construido algo significativo, algo completamente mío. Lo que ninguno de los dos reconoció fue que, si bien Elena podía excluirme de su fiesta de cumpleaños, no podía borrar a la mujer en la que me había convertido cuando nadie me miraba. La mañana después de nuestra discusión sobre la fiesta, de Elena, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Sentada en la isla de mi cocina, con el café enfriándose junto a mi portátil, finalicé el papeleo para lanzar mi propia firma de inversión. Sin socios, sin compromisos, solo mi visión, mi nombre, mis reglas. Llevaba meses planeándolo, sentando discretamente las bases mientras continuaba mi trabajo en la sociedad. Tenía el capital, las conexiones con los clientes y, lo que es más importante, el hambre de construir algo que fuera completamente mío. La llamé Capital Meridiano. Un guiño a mi abuela que me había enseñado que el verdadero norte, siempre, estaba dentro de mí. Cuando se lo conté a Jaime durante la cena esa noche, su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. ¿Vas a abrir tu propia firma? ¿Ahora? Su énfasis en «ahora» conllevaba preguntas tácitas. ¿Por qué no me lo consultaste? ¿Cómo nos afectará esto? ¿Qué pasa con formar una familia? Llevo tiempo planeándolo, respondí, observando cómo su expresión cambiaba de sorpresa a algo más parecido a preocupación.
El momento es el adecuado. El mercado se está estabilizando y he asegurado compromisos de suficientes clientes para que sea viable desde el primer día. Eso es impresionante, dijo finalmente, reanudando su comida, pero arriesgado. La vida es riesgo, repliqué, y este es calculado. No preguntó por detalles, no se ofreció a ayudar, ni siquiera brindó por mi nueva empresa. Simplemente asintió y cambió de tema a su próximo fin de semana de golf con su padre y Tomás. El patrón de nuestro matrimonio continuó. Vidas, paralelas que ocasionalmente se cruzaban, pero rara vez se fusionaban. El lanzamiento de Meridiano me consumió por completo. Alquilé una oficina en un edificio de fábrica renovado en el centro de Madrid. Todo ladrillo visto, vigas de acero y luz natural. Contraté selectivamente. Rebeca como mi asistente ejecutiva. 2 analistas recién salidos de la escuela de Minto City. Negocios de ESADE con ganas de demostrar su valía. Un oficial de cumplimiento con 20 años de experiencia. Y un director de marketing que entendía mi visión de autoridad tranquila en lugar de promesas llamativas. El primer año fue brutal. Jornadas de 18 horas. Noches sin dormir. La presión constante de saber que cada decisión recaía solo sobre mis hombros. Me perdí cenas con Jaime. Rechacé las obligatorias invitaciones de Elena para las fiestas. Existí en un mundo de números, proyecciones y cuidadosa construcción de relaciones. Algunas noches dormía en el sofá de cuero de mi oficina en lugar de conducir a casa. Jaime se adaptó a mi ausencia con una facilidad preocupante. Llenó su tiempo con más eventos familiares, más fines de semana de golf, más noches de trabajo en su bufete. Nos convertimos en algo así como compañeros de piso que ocasionalmente compartían la cama, cívicos, incluso cariñosos a veces, pero cada vez más desconectados. Al final de ese primer año, Meridiano no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Habíamos duplicado nuestra base inicial de clientes, contratado a 3 empleados más y comenzado a especializarnos en sectores que yo había identificado como infravalorados. Energía sostenible, startups lideradas por mujeres y tecnología, de la salud. Mi enfoque no era revolucionario, pero era sólido, ético y cada vez más rentable. Lo que me dio mayor satisfacción no fue el crecimiento en sí, sino la cultura que estaba construyendo. Todos los viernes, cerrábamos temprano para un almuerzo de equipo, donde todos, desde el becario más nuevo hasta yo, compartían ideas. Mentorizaba a las jóvenes de mi personal, enseñándoles a navegar por el mundo financiero, dominado por hombres sin comprometer sus identidades. Donábamos el 5% de nuestras ganancias a organizaciones que apoyaban la educación financiera para mujeres y minorías. En nuestro segundo año, conseguimos el fondo de dotación de la Universidad de Salamanca como cliente. Un logro que nos puso en el mapa nacional. El Diario de Negocios de Madrid publicó un perfil sobre Meridiano, describiéndola como la rara firma financiera que equilibra retornos agresivos con prácticas de inversión éticas. Mi foto acompañaba el artículo, profesional, segura, sin sonreír. Jaime dejó la revista abierta en nuestra encimera de la cocina, con el artículo hacia arriba. «Felicidades», dijo cuando la encontré. Mamá vio esto, por cierto. Estaba sorprendida. «Seguro que sí», respondí, incapaz de reprimir una pequeña sonrisa. «¿De verdad dijo mi nombre?» Frunció el ceño. «Sara, no empieces». Preguntó si íbamos a la fiesta de verano anual de los Fernández el próximo mes. Dijo que sería bueno para ti hacer contactos. La ironía era abundante. Elena de repente reconocía mi carrera ahora que había recibido validación pública. «Me temo que estaré en Barcelona ese fin de semana. Estamos abriendo nuestra tercera oficina». No le conté toda la verdad, que el círculo social de Elena se cruzaba cada vez más con el mío profesional, que las esposas de los amigos de golf de su padre ahora llamaban a mi oficina buscando asesoramiento de inversión, que la empresa de Tomás había contactado a Meridiano para gestionar su fondo de pensiones corporativo. Los mundos estaban colisionando, pero solo yo podía verlo suceder. Para nuestro tercer año, Meridiano había crecido a 30 empleados en 3 oficinas. Gestionábamos más de 800 millones de euros en activos
una cifra que a veces todavía me dejaba sin aliento cuando la contemplaba. Mi nombre apareció en la lista Forbes de profesionales financieros a seguir, y fui invitada a hablar en conferencias de la industria junto a personas que una vez estudié en la escuela de negocios. Contraté a Adán Blanco como nuestro director de operaciones ese año, un hombre tranquilo y brillante con un don para los sistemas organizativos y una integridad profunda que coincidía con la mía. Había dejado un puesto de prestigio en Banco Santander, aceptando un ligero recorte salarial para unirse a nosotros porque, como él dijo, quiero trabajar en un lugar del que pueda estar orgulloso. Adán rápidamente se convirtió en mi mano derecha, optimizando nuestras operaciones y liberándome para centrarme en la estrategia y las relaciones con los clientes. Trabajamos bien juntos, a menudo quedándonos hasta tarde para abordar problemas complejos, nuestras mentes operando en longitudes de onda complementarias. Nunca mencionó sus conexiones personales y nunca se me ocurrió preguntar. En el mundo de Meridiano, los antecedentes familiares eran irrelevantes en comparación con la competencia y el carácter. Mi éxito me cambió de maneras sutiles y profundas. Me comportaba de otra manera. Entraba en las habitaciones con la confianza tranquila de alguien que pertenecía allí en lugar de alguien que luchaba por demostrar su valía. Hablaba menos, pero con más impacto. Dejé de disculparme antes de ofrecer opiniones. Aprendí el poder del silencio, de hacer que los demás esperaran mi respuesta. En casa, estos cambios crearon una nueva tensión con Jaime. Se había enamorado de una mujer que cedía, que se acomodaba, que se hacía más pequeña para encajar en las expectativas de su familia. Ahora vivía con alguien que había superado esas limitaciones. «Estás diferente», dijo una noche mientras nos preparábamos para acostarnos, observándome quitarme los sencillos pendientes de perlas que se habían convertido en mi sello personal. «Soy la misma», le corregí, «solo que ya no me escondo». Nuestro 5º aniversario se acercaba, y ninguno de los dos sabía muy bien cómo celebrarlo. El regalo tradicional era la madera, algo fuerte, pero capaz de ser moldeado. La ironía no se me escapaba. Nuestro matrimonio, de hecho, se había moldeado, pero no de la manera que ninguno de los dos había anticipado. Nos decidimos por un fin de semana en Cantabria, alojándonos en una pequeña posada de lujo lejos de nuestras oficinas y de su familia. Durante 2 días, caminamos por bosques otoñales, comimos en restaurantes de la granja a la mesa y nos amamos con cuidado en 1900, nuestra cama con dosel. No hablamos de trabajo, ni de familia, ni de la creciente distancia entre nosotros. Simplemente existimos en una burbuja de afecto recordado y respeto mutuo. En nuestra última mañana allí, durante el desayuno en el porche de la posada, Jaime me sorprendió preguntándome sobre el futuro de Meridiano. «¿A dónde crees que va?», preguntó, untando su tostada con cuidadosa precisión. «En 5 años, quiero decir». Consideré la pregunta seriamente. Expansión internacional. Oficinas en Londres y Singapur. 1000 clientes en lugar de 100. Una fundación centrada en la educación financiera. Quizás, dudé, luego continué, quizás un fondo de inversión dirigido específicamente a empresas propiedad de mujeres y minorías. Él asintió lentamente. Realmente has construido algo extraordinario, Sara. El cumplido fue genuino. Sus ojos brillaban con una admiración que había estado ausente durante demasiado tiempo. Por un momento, vislumbré al hombre del que me había enamorado, el que me veía claramente y valoraba lo que veía. «Gracias», dije simplemente. «Ojalá mi familia pudiera ver lo que has logrado», añadió, y el momento se quebró ligeramente. Dejé mi taza de café. «Podrían haberlo visto desde el principio, Jaime». Eligieron no mirar. No discutió. Simplemente extendió la mano por encima de la mesa para tomar la mía. Regresamos a Madrid esa tarde en un silencio cómodo, ambos quizás preguntándonos si este fin de semana había sido un nuevo comienzo o una hermosa conclusión. La invitación para el 60º cumpleaños de Elena llegó 2 semanas después. Cartulina grabada en un pesado sobre crema, dirigida a señor y señora Jaime Torres. Un evento formal en la Hacienda Los Robles,
el mismo lugar donde me había humillado 5 años antes. Un momento de ciclo completo, aunque ella no podía haber conocido el significado. «Deberíamos ir», dijo Jaime cuando le mostré la invitación. «Es un cumpleaños importante». Estudié su rostro, la expresión esperanzada, el deseo de armonía que siempre lo había definido. «Está bien», acepté, sorprendiéndonos a ambos. «Estaré allí». Lo que ninguno de los dos podía haber predicho era lo diferente que sería esta visita a la hacienda Los Robles. No porque Elena hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. La mujer que cruzaría esas puertas ya no buscaba aprobación o inclusión. Había construido su propia mesa, y era hora de que todos lo supieran. El día del 60º cumpleaños de Elena amaneció con un calor inusualmente cálido para mayo. En Castilla. Pasé un tiempo extra preparándome. No por ansiedad, sino por precisión. Elegí un elegante vestido color carbón, que susurraba dinero en lugar de gritarlo, combinado con un simple collar de perlas y los pendientes de diamantes que Jaime me había regalado para nuestro aniversario. Profesional, elegante, apropiado, mi armadura para la batalla. «Estás preciosa», dijo Jaime mientras conducíamos a la hacienda Los Robles, con las manos apretadas en el volante. Había estado inusualmente callado toda la mañana, quizás sintiendo que algo había cambiado en mí. «Gracias», respondí, observando pasar las calles familiares. La última vez había conducido sola por esta ruta, la humillación ardiendo en mi pecho. Hoy llegamos juntos, Jaime estacionando su Audi entre un Bentley y un Range Rover. «¿Lista?», preguntó, extendiendo la mano hacia la mía a través de la consola. Asentí, sorprendida por el gesto. Tan lista como podré estarlo. La hacienda, Los Robles, lucía exactamente como 5 años atrás. Imponentes columnas, jardines bien cuidados, candelabros de cristal visibles a través de los altos ventanales. Pero yo no era la misma mujer que había recorrido estos escalones antes. Entramos juntos, la mano de Jaime en mi espalda. El vestíbulo bullicioso con camareros y los primeros invitados. Melissa nos vio primero. Su rostro registró sorpresa, antes de adoptar su practicada sonrisa de sociedad. «Jaime, Sara, llegaron», llamó, dándome besos al aire en las mejillas. «Mamá está en el salón principal supervisando los últimos detalles. Ya sabes cómo es con estas cosas». «Perfeccionista, al máximo», asintió Jaime con un familiar giro de ojos. «Sara, quería llamarte», continuó Melissa bajando la voz. «Tomás mencionó que tu firma está manejando la cuenta de Westridge ahora, ¿verdad? Es bastante impresionante». El reconocimiento, por calculado que fuera, era nuevo. «Sí, los tomamos el trimestre pasado. Son un excelente encaje para nuestra cartera». «Bueno, deberíamos ponernos al día alguna vez. He estado pensando en algunas inversiones, ahora que las gemelas están en la escuela». Se echó su perfecto cabello rubio sobre un hombro. «¿Quizás un almuerzo la próxima semana?» Antes de que pudiera responder, Elena apareció en el umbral, majestuosa en seda azul medianoche. Sus ojos encontraron a Jaime primero. Siempre lo hacían. Luego se deslizaron hacia mí con el más breve apretón de sus labios. «Jaime, cariño. Y Sara, qué agradable». Su tono sugería todo lo contrario. «El fotógrafo quiere fotos familiares antes de que lleguen todos». «Jaime, tú estarás en el primer grupo». La conocida táctica de exclusión, sonreí con delgadez. «Buscaré una bebida mientras te encargas de eso». Jaime dudó, mirando entre su madre y yo. Por una vez, pareció registrar el sutil desprecio. «Sara también es de la familia, mamá. Debería estar en las fotos». La perfecta máscara de Elena se deslizó por un segundo. «Claro, pero estas son solo las fotos de la familia inmediata primero. Tú, tu hermana, tu padre. Luego haremos las de la familia extendida». «Sara es familia inmediata», insistió Jaime. Su voz,
más firme de lo que nunca le había escuchado usar con su madre. Es mi esposa. Una pequeña victoria, pero aún así, Elena prevaleció. El fotógrafo tiene un arreglo específico en mente. Incluiremos a Sara en la siguiente ronda, por supuesto. Se alejó. Jaime la siguió con una mirada hacia atrás que mezclaba disculpa y resignación. Me dirigí al bar, pidiendo un gin tonic. El camarero, un joven de ojos amables, añadió una rodaja extra de lima. Parecía que te vendría bien, dijo con un guiño. Encontré un rincón tranquilo para observar la sala, que se llenaba con la alta sociedad de Madrid. Dinero antiguo en joyas discretas, dinero nuevo en marcas de diseñador. Reconocí caras de juntas benéficas, eventos de clubes de campo y funciones, empresariales. Algunos asintieron en mi dirección, unos pocos incluso se acercaron con sorprendente calidez. Sara Torres, dijo Carmen Villarroel, presidenta de la Junta del Hospital Infantil de Madrid. Esperaba encontrarte. Tu trabajo con el programa de educación financiera ha sido extraordinario. Charlamos sobre el programa que había establecido para enseñar conceptos financieros básicos a jóvenes que salían del sistema de acogida. Carmen parecía genuinamente interesada, sin mencionar ni una vez a Jaime ni a su familia. Deberíamos hablar de expandirlo, sugirió mientras nos despedíamos. Mi asistente llamará a la tuya la próxima semana. La interacción me dejó perpleja. 5 años atrás, estas mismas personas me habían ignorado. Ahora me buscaban. No por mi matrimonio, sino por lo que había construido. Se anunció la cena y los invitados se dirigieron a las mesas asignadas. Revisé las tarjetas del lugar, medio esperando encontrarme exiliada en un rincón distante. En cambio, estaba sentada en la mesa 3. No en la mesa familiar, pero cerca, entre una jueza y un senador provincial. La comida transcurrió de manera bastante agradable. La comida era exquisita, el vino bien maridado. Tuve una conversación fácil con mis compañeros de mesa, discutiendo desde la próxima elección a gobernador hasta la reactivación del Distrito Teatral de Madrid. Nadie preguntó por Jaime ni pareció sorprendido por mis opiniones. Yo existía como yo misma. Después del plato principal, Elena se levantó para un discurso. Agradeció a todos por venir, rememoró hitos y pidió a varios miembros de la familia que se pusieran de pie para ser reconocidos. No me mencionó, aunque asintió a Jaime y su esposa al reconocer la presencia de sus hijos. Llegó el postre, soufflés individuales de limón con coulis de frambuesa. Mientras se servía el café, me excusé para ir al tocador de señoras, necesitando un momento lejos de las sonrisas practicadas y la conversación educada. En el elegante tocador, me retoqué el lápiz labial y me ajusté las perlas. La mujer, en el espejo parecía serena, segura. Apenas la reconocí como la misma persona que había huido de este lugar entre lágrimas 5 años antes. Cuando regresé al salón, algo había cambiado. Había una tensión en el aire, las conversaciones amortiguadas. A medida que me acercaba a mi mesa, noté a Jaime de pie rígidamente cerca de su madre, cuyo rostro se había puesto de un color rosado poco favorecedor. Adán. Mi director de Mintosnit, operaciones, Adán, estaba cerca. Su alta figura inconfundible incluso desde el otro lado de la sala. ¿Qué hacía él aquí? No sabía que tuviera ninguna conexión con este mundo. Me acerqué, captando fragmentos de conversación. Completamente inapropiado, decía Elena, su voz resonando a pesar de su intento de discreción. No estoy de acuerdo, señora Torres, respondió Adán, su tono profesionalmente cortés, pero inflexible. Lo que es inapropiado es cómo la ha tratado a ella. Mis pasos vacilaron al darme cuenta de que estaban discutiéndome. No sé lo que te habrá dicho, pero los asuntos familiares son privados, siseó Elena. Ella no me ha dicho nada, dijo Adán. Es demasiado profesional para eso, pero he visto la forma en que le habla, la forma en que acaba de excluirla de sus agradecimientos, la forma en que la sentó lejos de su esposo, y no me quedaré callado. Elena se ha erguido. ¿Y quién eres?
tú exactamente para comentar sobre mis arreglos familiares? Soy Adán Blanco, director de operaciones de Capital Meridiano. Y Sara Torres no es solo mi jefa. Es la mente financiera más respetada que conozco y una de las mejores personas con las que he tenido el privilegio de trabajar. La sala se había vuelto aún más silenciosa, la atención gravitando hacia la confrontación. Debería haberme sentido mortificada. Debería haber querido desaparecer. En cambio, me sentí extrañamente tranquila mientras daba un paso adelante. Adán, dije, mi voz resonando en el silencio. No sabía que estarías aquí. Se giró, con un respeto genuino en sus ojos. Sara, lamento la escena. Mi abuela es la jueza Blanco. Señaló a una elegante anciana que observaba el desarrollo con interés. No me di cuenta de que estabas conectada con la familia Torres hasta que te vi llegar. Todo encajó. Su educación en Salamanca, su fácil familiaridad con la élite madrileña, su comprensión del mundo al que me había casado. Nunca lo había mencionado porque en Meridiano las conexiones familiares no significaban nada en comparación con el mérito. No hay necesidad de disculparse, dije, consciente de las miradas sobre nosotros. Aunque me sorprende ver que mi reunión de operaciones del lunes por la mañana se ha trasladado a la Hacienda Los Robles. Una oleada de risas rompió la tensión. Adán sonrió, luego asintió respetuosamente a Elena. Señora Torres, felicidades por su cumpleaños. Mi abuela habla muy bien de su trabajo con la Junta de la Sinfónica. Con esa perfecta gracia social, se alejó, reincorporándose a la mesa de su abuela. Pero el daño, o quizás la curación, ya estaba hecho. Elena se quedó sin habla. Jaime parecía estupefacto, y sentí algo dentro de mí encajar en su lugar. Regresé a mi asiento mientras el cuarteto de cuerda comenzaba a tocar. El senador se inclinó. Capital Meridiano, murmuró. Impresionante operación la que ha construido. Mi jefe de gabinete ha estado elogiando sus virtudes durante meses. Gracias, respondí, bebiendo un sorbo de agua. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo. Al otro lado de la sala, Elena se había recuperado lo suficiente como para aceptar los deseos de cumpleaños de los invitados que se acercaban. Jaime me miró a los ojos, su expresión ilegible, y Adán Blanco se sentó junto a su abuela, aparentemente inafectado por la escena que había provocado. La noche continuó, pero la dinámica había cambiado irrevocablemente. En un momento inesperado, la ficción cuidadosamente mantenida de mi insignificancia se había desvanecido, no por mi propia mano, sino por alguien que me vio con la suficiente claridad como para decir la verdad. El viaje a casa desde el cumpleaños de Elena fue silencioso. Jaime condujo con precisión mecánica, sus nudillos blancos en el volante, la mandíbula tensa de una manera que rara vez le había visto. Observé las luces de la calle parpadear sobre su rostro, iluminando y luego sombreando sus rasgos a intervalos, rítmicos. Ninguno de los dos parecía saber por dónde empezar. Entró en nuestro camino de entrada, justo después de la medianoche, apagando el motor, pero sin hacer ningún movimiento para salir del coche. ¿Cuánto tiempo conoces a Adán? ¿Blanco? Preguntó finalmente, su voz cuidadosamente neutral. 3 años, respondí. Lo contraté de Banco Santander como mi director de operaciones. ¿Y nunca pensaste en mencionar que es el nieto de la jueza Blanco? ¿Que su familia conoce a la mía desde hace décadas? Me giré para mirarlo de frente. No lo supe hasta esta noche. Adán nunca mencionó sus conexiones familiares, y yo nunca pregunté. En Meridiano, contratamos por talento, no por pedigrí. Jaime se rió, un sonido corto y amargo. Realmente no entiendes cómo funciona Madrid, ¿verdad? Todo el mundo se conoce. Los Blanco tienen un ala con su nombre en el Hospital General. Han estado en la Junta de Gobierno de la Universidad de Salamanca durante generaciones. ¿Y eso importa por qué? ¿Por qué? Explotó Jaime, e inmediatamente se recompuso. Porque has estado construyendo esta narrativa sobre ser excluida, por tus antecedentes, cuando claramente
esa no es toda la historia. La acusación dolió. ¿Qué estás insinuando exactamente, Jaime? No estoy insinuando nada. Estoy diciendo que quizás, solo quizás, si te hubieras esforzado más en entender nuestro mundo, en lugar de juzgarlo, las cosas podrían haber sido diferentes. Sentí una fría ira instalarse en mi pecho. Me esforcé al máximo. Durante años, fui educada en cada cena, aparecí en cada festividad, recordé cada cumpleaños, y fui recompensada siendo sentada en el extremo más alejado de las mesas, excluida de las fotos familiares y, más recientemente, rechazada en la puerta de la fiesta de tu madre. No te atrevas a echarme esto a mí. No dijo nada durante un largo momento. Luego alcanzó la manija de la puerta. Voy a dormir en la habitación de invitados esta noche. Necesito pensar. Lo observé entrar en nuestra casa, con los hombros encorvados de una manera que alguna vez me habría conmovido el corazón. Esa noche sentí solo un curioso desapego. Permanecí en el coche, respirando el olor a cuero, reuniendo mis pensamientos antes de seguirlo adentro. En lugar de subir, fui a mi oficina en casa y encendí mi portátil. Había un correo electrónico de Adán, enviado hacía solo 1 hora. Sara, espero que esto te encuentre bien después de lo que se convirtió en una noche inesperadamente tensa. Quiero disculparme si mis acciones te causaron alguna molestia, personal o profesional. Nunca fue mi intención crear una escena, pero no pude permanecer en silencio ante lo que presencié. Por favor, sabe que mi respeto por ti se basa enteramente en tus logros profesionales y tu integridad personal, no en ninguna conexión social o relación familiar. El trabajo que hacemos en Meridiano importa precisamente porque se basa en el mérito y no en el privilegio. Si deseas discutir esto más a fondo, estoy disponible cuando te convenga. Atentamente, Adán. Me quedé mirando la pantalla, leyendo y releyendo sus palabras. En nuestros 3 años de trabajo juntos, Adán nunca había traspasado los límites profesionales. Su intervención esa noche no había venido de un apego personal, sino de un sentido de justicia que se alineaba precisamente con los valores sobre los que habíamos construido Meridiano. Respondí simplemente: Adán, no hay necesidad de disculparse. Tu integridad es exactamente la razón por la que eres una parte esencial de Meridiano. Gracias. Sara, cerré mi portátil y finalmente subí. Jaime ya estaba, dormido en la habitación de invitados, o fingía estarlo. Me puse el pijama de seda y me deslicé entre nuestras sábanas sola, preguntándome cuántas noches más terminarían así. La mañana trajo una extraña nueva realidad. Jaime se fue, temprano a una reunión de desayuno, evitando la conversación que ambos sabíamos que era inevitable. Fui a la oficina a pesar de ser sábado, encontrando consuelo en las líneas limpias y la energía decidida de Meridiano. Rebeca pareció sorprendida de verme. «No esperaba verte hoy. ¿Noche difícil?» «Interesante», respondí, colgando mi abrigo. «¿Hay café?» «Café recién hecho en la cocina. Además, tu teléfono no ha parado de sonar. Melissa Torres ha llamado 2 veces. La oficina de la jueza Blanco 1 vez. Y ha habido 3 llamadas de números que no reconozco, pero que definitivamente tienen prefijos de Madrid». Me detuve. «¿Melissa llamó aquí? ¿No a mi móvil?» Rebeca asintió. Dijo que no tenía tu número personal. Quería programar ese almuerzo que discutieron. Las ondas de anoche se estaban extendiendo más rápido de lo que había anticipado. Tomé mi café en mi oficina y cerré la puerta, necesitando tiempo para procesar antes de devolver las llamadas. Para el lunes, la situación había evolucionado aún más. Jaime y yo mantuvimos una cuidadosa cortesía en casa, discutiendo asuntos prácticos, pero evitando la conversación más profunda que necesitábamos tener. En Meridiano, recibí una nota manuscrita de la jueza Blanco expresando su deleite al finalmente conectar los puntos entre ella y su nieto, junto con una invitación a unirme a la junta de su fundación educativa. El desarrollo más sorprendente llegó el martes por la mañana, cuando mi asistente reenvió un correo electrónico de la secretaria personal de Elena
solicitando una reunión para discutir posibles iniciativas filantrópicas. No se mencionó nuestra conexión personal, ni se reconoció lo que había sucedido en su cumpleaños, solo una solicitud profesional como si fuéramos extrañas. Decliné amablemente, citando una agenda apretada. Sea cual fuera el juego de Elena, no tenía interés en participar. Jaime finalmente rompió nuestro estancamiento el miércoles por la tarde, encontrándome en el jardín donde estaba cortando rosas. Una actividad meditativa que había adoptado cuando el estrés laboral se volvía abrumador. «Mi madre quiere invitarnos a cenar», dijo sin preámbulos. «Solo nosotros, sin familia extendida». Continué cortando las flores secas. «¿Y qué le dijiste?» «Que lo hablaría contigo». Se sentó en el banco de piedra junto a mis rosales. «Sara, tenemos que hablar de lo que pasará después». Dejé las tijeras y me quité los guantes de jardinería. «Sí, tenemos que hacerlo». «He estado pensando en lo que Adán dijo en la fiesta», comenzó, su voz cuidadosa. «Sobre cómo te hemos tratado, cómo he permitido que te traten». Y no se equivocaba. La admisión pareció costarle algo. He sido un cobarde. He priorizado la paz con mi familia por encima de defender a mi esposa. Me dije a mí mismo que se trataba de respetar tradiciones o evitar conflictos, pero en realidad era cobardía. Me senté a su lado en el banco, manteniendo una pequeña distancia entre nosotros. ¿Por qué ahora, Jaime? ¿Qué cambió? Miró el jardín, el sol poniente proyectando largas sombras sobre nuestro césped, cuidadosamente cuidado. Verte a través de los ojos de Adán, escuchar cómo hablaba de ti, con tanto respeto genuino. Me hizo darme cuenta de lo que he estado dando por sentado. Se volvió hacia mí. ¿Y cuánto te he fallado? Las palabras que había esperado años escuchar ahora aterrizaron con una curiosa oquedad. No debería haber necesitado el respeto de otro hombre para hacerte ver mi valía. Lo sé, dijo en voz baja. Eso es parte de lo que he estado lidiando. Un colibrí revoloteó entre mis salvias, sus alas una mancha de movimiento. Lo observamos en silencio antes de que Jaime hablara de nuevo. Te amo, Sara. Siempre lo he hecho, pero no estoy seguro de que eso sea suficiente ahora. La simple verdad quedó suspendida entre nosotros. Extendí la mano para tomar la suya, el primer contacto íntimo que habíamos tenido en días. Yo también te amo, pero tienes razón, quizás no sea suficiente. Esa noche, dormimos en la misma cama de nuevo, sin tocarnos, pero ya no evitándonos activamente. Una especie de tregua, aunque ambos reconocimos que posiblemente era temporal. La mañana siguiente, trajo visitas inesperadas. Me estaba preparando para una teleconferencia temprana cuando sonó el timbre. Jaime ya se había ido al juzgado, así que abrí yo misma, sorprendida de encontrar a Melissa en mi porche, con un aspecto inusualmente nerviosa. «Espero que no sea demasiado temprano», dijo. «Dejaba a las gemelas en fútbol y pensé en arriesgarme a ver si estabas en casa». La invité a pasar, curiosa a pesar de mis reservas. Se sentó incómodamente en el borde de nuestro sofá, rechazando mi oferta de café. «Ir al grano», dijo, sin su habitual pulcritud social. «Te debo una disculpa. Varias disculpas, de hecho, de hace años». No dije nada, esperando que continuara. Cuando Jaime te trajo a casa por primera vez, pensé, todos pensamos, que eras solo de paso, que te irías una vez que te dieras cuenta de que no encajabas en nuestro mundo. Se retorció el anillo de bodas. Luego, cuando te quedaste, asumí que ibas tras su dinero, nuestras conexiones. Era más fácil que admitir que podría haberme equivocado contigo. ¿Y ahora?, le pregunté cuando hizo una pausa. Ahora me doy cuenta de que fuimos nosotras las de mente estrecha. Lo que has construido con Meridiano es extraordinario y me ha hecho cuestionar lo que he hecho con mis propias oportunidades. Levantó la vista, encontrando mis ojos directamente.
He pasado una década planeando galas benéficas y fingiendo que eso me hace importante. Tú has creado algo significativo de verdad. Su vulnerabilidad me sorprendió. La Melissa que conocía nunca admitía debilidad o error. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque Adán Blanco tenía razón, y porque he estado pensando en qué tipo de ejemplo les estoy dando a mis hijas. Se puso de pie, alisándose la falda. No espero que nos volvamos mejores amigas, pero me gustaría tener la oportunidad de conocer a mi cuñada. La de verdad, no la versión que inventamos para justificar nuestro comportamiento. Después de que se fue, me senté en la tranquilidad de mi salón, asimilando el extraño nuevo paisaje que tomaba forma a mi alrededor. El momento de honestidad de un hombre de principios había creado ondas que afectaban relaciones construidas durante años. No porque tuviera poder o posición en su mundo, sino porque la verdad dicha claramente tiene su propia autoridad. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Jaime. Mamá llamó. Quiere reprogramar la cena para la próxima semana. Tú decides. Me quedé mirando el mensaje, considerando mi respuesta cuidadosamente. Lo que decidiera establecería un rumbo para nuestro futuro, tanto como pareja como parte de la familia. Torres extendida. La elección era finalmente, verdaderamente mía. Y por primera vez en nuestro matrimonio, todos lo sabían. 3 semanas después de la fiesta de cumpleaños de Elena, la revista Madrid publicó su lista anual de las 50 personas más influyentes de la ciudad. Estaba trabajando hasta tarde, revisando proyecciones trimestrales, cuando Adán llamó a la puerta de mi oficina. ¿Has visto esto?, preguntó, mostrándome la revista brillante. Negué con la cabeza, tomándola de él. Allí, en la página 1927, estaba mi fotografía. No una foto formal de cabeza, sino una cándida tomada en el Foro Económico del mes pasado. Al lado, un breve perfil que destacaba el crecimiento de Meridiano y mi trabajo con iniciativas de educación financiera. El número 38 en su lista, descrita como remodelando el panorama de inversión de Madrid, con un compromiso tanto con las ganancias como con el propósito. Felicidades, dijo Adán, con genuino placer en su voz. Un reconocimiento bien merecido. Estudié la página, sintiéndome extrañamente desconectada de la mujer allí descrita. Gracias, aunque sospecho que ser el nieto de la jueza Blanco podría haber ayudado a llamar su atención. Se rió, apoyándose en el marco de mi puerta. Créeme, mi abuela ha estado tratando de meterme en esa lista durante años. Si las conexiones familiares fueran suficientes, lo habría logrado hace mucho tiempo. Cerré la revista. Hablando de tu abuela, almorcé con ella ayer. Mujer extraordinaria. Dijo lo mismo de ti. También mencionó que has accedido a unirte a la junta de su fundación. Asentí. Es una causa digna. Proporcionar educación legal a estudiantes, universitarios de primera generación. Lo que no mencioné fue lo cómoda que me había sentido con la jueza Blanco. Cómo nuestra conversación había fluido de la educación a la política y al arte, sin un solo momento de condescendencia o juicio. Ella me había tratado como a una igual intelectual, valorando mi perspectiva incluso cuando no estábamos de acuerdo. Fue una experiencia novedosa, ser vista por mi mente en lugar de ser medida contra algún estándar social tácito. La gala de verano es el próximo mes, dijo Adán. Advertencia justa. Mi abuela espera que todos los miembros de la junta asistan. Estaré allí, respondí, recordando que ya había recibido una invitación formal. Había llegado junto con una para la cena de la Fundación Villarroel y otra para una recaudación de fondos en el Museo de Bellas Artes. Todas dirigidas a mí personalmente, no como señora Jaime Torres. Adán se despidió, y yo regresé a mis proyecciones, pero mi mente seguía divagando hacia la extraña nueva realidad que tomaba forma a mi alrededor. Los mismos círculos que una vez me habían excluido ahora buscaban mi presencia. La ironía no se me escapaba. En casa, las cosas con Jaime permanecían en un delicado estado de transición. Habíamos rechazado la invitación a cenar de Elena, optando en cambio por un fin de semana en 1900, una pequeña posada en la Sierra de Gredos, donde habíamos hablado con más honestidad que en años. Quiero que funcionemos,
había dicho Jaime mientras caminábamos por un sendero arbolado. Pero no creo que podamos simplemente volver a cómo estaban las cosas. Yo no querría, le había respondido. Esa versión de nosotros se construyó sobre el compromiso, principalmente el mío. Él hizo una mueca, pero asintió. Lo sé. Dejé que mi familia dictara demasiado de nuestra vida porque era más fácil que enfrentarme a ellos. Más fácil que examinar lo que realmente quería frente a lo que se esperaba de mí. ¿Y qué quieres tú, Jaime? No lo que tus padres quieren, no lo que tu firma espera. Tú. Él había permanecido en silencio durante un largo momento. Quiero una sociedad, no una actuación. Quiero estar orgulloso del éxito de mi esposa en lugar de sentirme amenazado por él. Quiero encontrar mi propio camino, incluso si es diferente de lo que los hombres Torres siempre han hecho. Entonces le tomé la mano. Esos suenan como buenos lugares para empezar. Regresamos a Madrid sin grandes declaraciones, sin soluciones dramáticas, solo un cauto compromiso de construir algo más auténtico entre nosotros. Llevaría tiempo, ambos lo sabíamos. La confianza, una vez rota, no se repara de la noche a la mañana. Mientras tanto, me centré en el crecimiento continuo de Meridiano y en mi creciente papel en la comunidad empresarial de Madrid, las ofertas para unirme a juntas directivas, hablar en eventos y mentorizar a jóvenes profesionales se multiplicaban semanalmente. Aceptaba selectivamente, priorizando organizaciones alineadas con mis valores en lugar de aquellas que simplemente ofrecían prestigio. La familia Torres se adaptó a la nueva dinámica con distintos grados de gracia. Tomás se me acercó en un almuerzo de la Cámara de Comercio, reconociendo torpemente que el fondo de pensiones de su empresa había superado las expectativas bajo la gestión de Meridiano. Primos y tías que una vez me habían ignorado de repente, recordaron mi nombre, preguntaron sobre mi trabajo, me incluyeron en conversaciones en reuniones familiares. Elena mantuvo una cuidadosa distancia. No más hostilidad abierta, pero tampoco cálidas demostraciones. Envió una nota formal, felicitándome por el reconocimiento de la revista Madrid, el gesto de una dama de sociedad que reconoce a una estrella en ascenso, en lugar de una suegra que se acerca a su nuera. Respondí con igual formalidad. Los límites, tácitos entre nosotros ahora definidos por el respeto mutuo en lugar de su desdén. 6 semanas después de la confrontación en la fiesta de cumpleaños, la reunión familiar anual de los Torres estaba programada en su complejo de verano en la Costa del Sol. Jaime y yo habíamos asistido todos los años de nuestro matrimonio, aunque mis experiencias allí rara vez habían sido agradables. Me habían sentado en mesas de niños, asignado a tareas de cocina con el personal contratado, excluida de fotografías y tradiciones familiares. No tenemos que ir, ofreció Jaime a medida que se acercaba la fecha. Podríamos hacer ese viaje a Lisboa del que hemos estado hablando en su lugar. Consideré la opción, tentada por la fácil escapada. No, decidí finalmente. Creo que deberíamos ir, pero a nuestros términos esta vez. Llegamos a la casa, de la costa el viernes por la tarde, más tarde que la mayoría de los invitados debido a una reunión con un cliente a la que le di prioridad. La extensa mansión de Texas con vistas al Atlántico, con sus porches envolventes y múltiples salas diseñadas para acomodar al clan Torres extendido y a sus diversos allegados. Mientras entrábamos en el largo camino de entrada, sentí el familiar apretón en mi pecho, la memoria del cuerpo de humillaciones pasadas. Jaime extendió la mano a través de la consola, apretando la mía. Recuerda, nos vamos en el momento en que quieras, sin preguntas. Adentro, la casa zumbaba con actividad familiar. Voces se llamaban de una habitación a otra. El hielo tintineaba. En las copas de cóctel, los niños corrían escaleras arriba y abajo mientras los padres apurados fingían no darse cuenta. El padre de Jaime nos vio primero, cruzando el vestíbulo con sorprendente velocidad. Ahí están, tronó, palmeando a Jaime en el hombro antes de volverse hacia mí. Sara, qué gusto verte. Felicidades por el artículo de la revista Madrid. Orgulloso de tener a un miembro de la lista de las 50 personas más influyentes en la familia.
La calidez parecía genuina, aunque algo calculada. Guillermo Torres siempre había sido una criatura política, hábil para alinearse con la influencia, en ascenso. Aún así acepté su apretón de manos con gracia. Gracias, Guillermo. Fue un honor inesperado. Nos guió hacia la sala principal donde se habían reunido la mayoría de los adultos. Llegan justo a tiempo. Estamos organizando las actividades del fin de semana. Elena tiene las tablas habituales preparadas. La sala se quedó en silencio al entrar. 30 pares de ojos se volvieron hacia nosotros. Elena estaba de pie junto a la chimenea, portapapeles en mano. Algunas cosas nunca cambiaban. Asintió en reconocimiento. Jaime. Sara. Los hemos puesto en la habitación azul este año. La habitación azul. Una de las habitaciones principales en la parte central de la casa, no el espacio de almacenamiento convertido en el ala este, donde nos habían relegado en años anteriores. Un pequeño pero significativo ajuste en la jerarquía familiar. Gracias, dije simplemente. La noche transcurrió con sorprendente facilidad. No hice ningún esfuerzo especial por congraciarme, ni me disculpé por mi llegada tardía ni compensé con una amabilidad excesiva. Simplemente existí en el espacio como mi ser auténtico, comprometida cuando las conversaciones me interesaban, educadamente distante cuando no. En la cena, encontré mi tarjeta de lugar en la mesa principal, sentada entre el padre de Jaime y su tío Jorge, un juez federal con una mente aguda y una lengua más afilada. La conversación abarcó desde recientes decisiones del Tribunal Supremo hasta la rotación de lanzadores del Real Madrid y los méritos de varias escuelas para las gemelas de Melissa. ¿Qué piensas, Sara?, preguntó Jorge, cuando el tema pasó a la educación financiera en las escuelas. ¿Vale la pena el tiempo curricular o es mejor dejarlo a los padres? Todos los ojos se volvieron hacia mí. En años anteriores, tales preguntas directas sobre mi experiencia profesional habían sido raras. Creo que la educación financiera es tan fundamental como la lectura o las matemáticas, respondí. Estamos enviando a los niños a un mundo económico complejo sin herramientas básicas para navegar por él. Los datos muestran que la educación temprana en estos conceptos reduce significativamente la deuda abusiva y aumenta la estabilidad financiera a largo plazo, particularmente para estudiantes de bajos ingresos. Jorge asintió pensativo. Tiene sentido. Quizás tu fundación podría desarrollar un modelo curricular, algo que las escuelas realmente pudieran implementar. Estamos trabajando exactamente en eso, dije, sorprendida de que supiera sobre la Fundación Educativa de Meridiano. El programa piloto se lanzará en las escuelas públicas de Madrid este otoño. La conversación continuó, con otros en la mesa basándose en mis comentarios en lugar de descartarlos. Vi a Jaime observarme, una pequeña sonrisa asomando en las comisuras de su boca. Esto era lo que la sociedad podía parecer, cada uno de nosotros valorado por nuestras distintas contribuciones, ninguno disminuido por la fuerza del otro. Después de la cena, mientras la gente se dispersaba en diversas actividades, Elena se me acercó en el porche, donde yo había salido un momento para buscar tranquilidad. El club de jardinería tendrá su recaudación de fondos anual el próximo mes, dijo sin preámbulos. Estoy en el comité. Estamos buscando oradores que puedan atraer a un público más joven. Me volví para mirarla de frente. ¿Me estás pidiendo que hable, Elena? Ella me miró directamente a los ojos, quizás por primera vez en nuestra relación. Sí, sobre mujeres en finanzas, o independencia financiera, cualquier tema que consideres apropiado. Consideré la petición, reconociéndola por lo que era. No exactamente una disculpa, pero un reconocimiento. Una pequeña apertura en un muro construido durante años. Con gusto, dije finalmente. Envía los detalles a mi oficina y Rebeca lo pondrá en mi calendario. Ella asintió bruscamente. Bien, eso está resuelto entonces. Se giró para irse. Luego hizo una pausa. El vestido azul que usaste en el foro económico, el de tu foto en la revista, era bastante adecuado, sofisticado sin ser ostentoso. De Elena, esto constituía un elogio efusivo.
Gracias, respondí, reprimiendo una sonrisa. Es uno de mis favoritos. Más tarde esa noche, mientras Jaime y yo nos preparábamos para dormir en la habitación azul con sus vistas al océano, él me rodeó con los brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. ¿Cómo te sientes con todo esto?, preguntó, su aliento cálido en mi oído. Observé la luz de la luna brillar en el agua más allá de nuestra ventana. No soy tan ingenua como para pensar que todo está mágicamente arreglado. Tu madre no se ha convertido de repente en una persona diferente. Tampoco los demás. Pero ya no me mido por su aprobación. Estoy ocupando mi espacio sin pedir disculpas. Y eso parece estar cambiando la dinámica más de lo que cualquier intento de encajar jamás lo hizo. Me giró para mirarlo, de frente. Siento haber tardado tanto en entender lo que estaba pasando, en defenderte, por nosotros. Le toqué el rostro suavemente. Ambos tenemos remordimientos, Jaime. La pregunta es ¿a dónde vamos desde aquí? A la mañana siguiente, el desayuno se sirvió en forma de buffet en el porche principal. Llené mi plato y busqué un lugar para sentarme entre las mesas dispersas. Melissa me miró a los ojos, haciéndome señas para que me acercara a donde estaba sentada con sus gemelas y algunas primas. Estábamos hablando de tu programa de educación financiera, dijo mientras me unía a ellas. La escuela de Sofía podría estar interesada en participar. Su hija, una niña, sería de 10 años con el cabello rubio de su madre y los ojos reflexivos de su padre, levantó la vista de sus tortitas. Mamá dice que les enseñas a los niños sobre el dinero para que no cometan errores tontos cuando crezcan. Me reí, sorprendida por la evaluación precisa, aunque directa. Exacto, Sofía. ¿Qué te gustaría aprender sobre el dinero? Mientras Sofía se lanzaba a preguntas sorprendentemente perspicaces sobre mesadas y ahorros, vi a Elena observando nuestra interacción desde el otro lado del porche. Su expresión era ilegible, pero no desvió la mirada cuando nuestros ojos se encontraron. En cambio, hizo un pequeño, casi imperceptible, asentimiento antes de volver a su conversación con Guillermo. No hubo una gran reconciliación, ni disculpas, dramáticas, ni abrazos llorosos. Solo un tranquilo reconocimiento de una nueva realidad, una en la que yo había construido mi propio asiento en la mesa, uno que ya no podía ser arrebatado. Jaime apareció con recargas de café, deslizándose en la silla a mi lado. Debajo de la mesa, su mano encontró la mía, nuestros dedos entrelazándose con familiar facilidad. Todavía teníamos trabajo por hacer en nuestro matrimonio. Límites que establecer con su familia, viejos patrones que romper y nuevos que crear. Pero por ahora, a la clara luz de una mañana en la Costa del Sol, rodeada por la familia que una vez me había rechazado, no sentí ni triunfo ni amargura. Solo una tranquila certeza en mi propio valor que ninguna opinión ajena podía quebrantar.